Y entonces el día de hoy abordaremos lo que es el reglamento interno, ¿no? La última clase habíamos visto que la ley 27157 hacía referencia en el título primero a lo que era regularización de edificaciones. Y también habíamos hablado que esta norma hace también referencia a otros dos supuestos más: el saneamiento de dominio por prescripción adquisitiva de dominio y títulos supletorios a nivel de notario, y lo que es la regularización del reglamento interno. Y en referencia al reglamento interno, que es la clase que vamos a abordar hoy día, ¿ya? Vamos a ver que ya el código de 1936 ya hablaba de lo que era propiedad horizontal, ¿no? En el artículo 855, pero más que todo enfocado a lo que son edificios, puesto esa es la mira que nosotros tenemos cuando hablamos de una propiedad horizontal, ¿no? El alcance de este dispositivo normado en el Código Civil se extendió con las normas posteriores. En la ley 10726 ya hablaba de que no solo se podía contener dentro de un edificio propiedad horizontal una sola unidad, podía ser que haya más de una unidad. Y con el decreto legislativo 22112, que es el último que estuvo en vigor antes de la dación de nuestra nueva norma, la ley 27157, se hablaba de otros supuestos donde unidades inmobiliarias pueden compartir lo que se llaman zonas comunes. Ya teníamos los supuestos de conjuntos inmobiliarios, de edificaciones con zonas comunes, de edificaciones tipo quinta, entre otros. Este decreto legislativo 22112 sí fue un poco rígido, se dio en un gobierno militar y por lo tanto establecía que los porcentajes de participación eran en referencia al área techada. Esa rigidez de este decreto legislativo 22112 ha conllevado a que en la actualidad todas las edificaciones sujetas bajo esta norma, este decreto legislativo 22112, se exige que cualquier alteración a la edificación que podría conllevar una modificación implícita del reglamento interno o de la propiedad horizontal de aquel entonces, se necesite ahora adecuar a la ley 27157. En nuestro marco normativo actual, el Código Civil no nos ayuda mucho porque nos dice que en el caso de la propiedad horizontal, ¿no?, se remite a la ley de la materia. En ese sentido, nosotros tenemos implícitamente ya que conocer en el ámbito registral que la ley de la materia es la ley 27157. El reglamento, el mismo que habíamos visto la clase pasada, el 035-2006, nuestro reglamento de inscripciones que contribuye un poco a día superar ciertos obstáculos interpretativos en referencia a la ley 27157. ¿Cómo está? La directiva, tenemos una directiva interna que es la resolución 340-2008, que más o menos orienta cómo debe ser la labor interpretativa de las normas de los reglamentos internos, sin perder de vista los precedentes de observancia obligatoria. Entonces, por ejemplo, a veces escuchamos noticias de que personas de un conjunto habitacional, ¿no?, les cortan la luz porque comparten servicios comunes, que es los que vivimos en edificios. Basta que hay un moroso que se rehúse a pagar lo que es su cuota, ¿no?, en estos servicios, y los perjudicados cuando compartimos estos servicios comunes somos todos los que vivimos ahí, ¿no? También hay necesidad de a esa persona morosa tenerla que emplazar judicialmente. ¿Y quién lo hace? Tenemos esas dificultades, ¿no? Hay que elegir un presidente de la Junta, hay que otorgarle facultades de representación y en todo caso para entablar los procesos respectivos, ¿no? Entonces es el día a día lo que nos pasa ahora que el boom inmobiliario, en vez de ser expansivo horizontal, ahora es vertical, ¿no? Entonces la mayoría de edificaciones ahora vemos que son tipo edificio y que
Algunas de ellas, otras edificaciones especiales ya se realizan por bloques y con zonas comunes. Y con esto, pues tenemos que ampliar nuestro concepto de lo que es el reglamento interno o la propiedad horizontal. A nivel de orientación al usuario, ¿les han venido preguntas sobre este aspecto? Sí, ¿no? Vienen bastantes preguntas, ¿no? Por ejemplo, en la clase pasada habíamos visto la ley de regularización de edificaciones. Hay un FOR número 1 y un FOR número 2, ¿no? El FOR número 1 comúnmente es cuando uno va a sanear solo la fábrica, ¿no? Y el FOR número 2 es cuando vas a hacer el saneamiento de fábrica, pero a la vez hacer referencia a que existe un régimen que se aplica de propiedad exclusiva y propiedad común, ¿no? Que puede, conforme la normativa vamos a ver, actualmente ya ser dividido en dos tipos específicos de reglamentos internos. Entonces, cuando ustedes le digan, quiero realizar la regularización de fábrica, ustedes tienen que preguntar, ¿y va a ser sobre una edificación que tiene zonas comunes? Sí, ya, entonces ya saben, FOR número 2, ¿no? Ese es el que hay que llenar. En su caso, ha sido un poco más tolerante la calificación registral porque primero era bien rígida. Apenas presentaban un FOR número 1 y había este supuesto, tachaban el título, ¿no? Y decían, no, debió usted haber puesto el acto conforme al FOR que corresponda. Después ya, conforme se ha ido pasando el tiempo, hemos visto que uno puede realizar la regularización de edificación y alternativamente como un acto separable, no necesariamente en el mismo acto, se puede también incluir lo que es el reglamento interno. También ha cambiado el aspecto del título formal. Antes se exigía que las propiedades horizontales se realicen por escritura pública. Ustedes van a ver las antiguas inscripciones, todos eran por escritura pública. Ahora la formalidad ha cambiado y basta que sea documento privado con firma legalizada, ¿ya? Entonces, en ese sentido, si ustedes le dicen, ya elaboré mi regularización de edificación, el FOR número 1, pero también quiero a la vez inscribir lo que es el reglamento interno, ya saben, entonces adjunte simplemente su documento privado con firma legalizada, ¿ya? Entonces, en ese sentido. El problema viene para el liquidador también, porque ahora que se pide el cobro de los derechos mínimos, ¿cómo liquido un reglamento interno, ¿no? Porque es más o menos ponerse una función calificadora, ir estudiando qué actos implícitos son rogados. Conforme nuestros principios de rogación, ¿no? Que es para acceder al procedimiento registral, uno de los principios lo hemos clasificado así, ¿no? Unos para acceder, otros para ejercer y otros de los efectos de la publicidad. Así lo hemos agrupado nuestro bloque de principios. Y con eso ya tienen ustedes un alcance del examen, ¿no? que les va a venir. En ese sentido, implícitamente, el principio de rogación te dice todos los actos que son inscribibles supuestamente se han rogado, ¿no? Salvo que en el formulario haya puesto yo una reserva expresa de algún acto. Sin embargo, en el reglamento interno, por ejemplo, uno no puede hacer reserva de las independizaciones. En la actualidad no se puede. ¿Por qué? Porque el mismo reglamento de inscripciones de registros públicos dice que simultáneamente se deben inscribir las independizaciones por el principio de especialidad. Antes del 97 no existía esta obligación de independizar. Entonces ustedes van a ver partidas antiguas que están en fichas comúnmente, donde dice, se ha inscrito el reglamento interno, ¿no? Y se han creado los departamentos tales, tales y tales. Y no tienen anotaciones de independización. O tienen de alguna de las unidades inmobiliarias, ¿ya? Lo que pasa es que antes sí se permitía, ahora no. Ahora tiene que ser necesariamente inscrito el reglamento interno y las independizaciones. También hay que tener cuidado cuando uno haga el estudio de partidas de propiedades horizontales bajo el alcance del decreto legislativo 22.112 o la ley 27.157 en el caso de reserva de aires. ¿Por qué?
porque antes no se exigía que exista un asiento registral que haga referencia a lo que es reserva de aires. Ahora ya es exigible. Entonces ahora, vía rectificación, vía ampliación, como quieran denominarlo, pero en todo caso ya uno puede rogar que también se publicite lo que se llama la reserva de aires. Entonces, estas son situaciones que acontecen día a día y que a ustedes les va a llegar cuando tengan que hacer el estudio de títulos para lo que es propiedad horizontal o reglamento interno. Por eso es que cuando hemos estudiado lo que es el reglamento de publicidad, ahí hemos visto que en caso de reglamentos internos, ¿no?, hay que dar publicidad al título archivado, ¿ya?, en ese sentido. Entonces, el Código Civil, retornando, nos dice, ¿no?, que hay que ir a la ley de la materia porque es una propiedad especial, ¿no? Nosotros tenemos el derecho de propiedad, poder jurídico sobre el bien. Tenemos el derecho de propiedad predial, ¿no?, que yo puedo edificar sobre mi perímetro superficial, hasta para arriba, hasta donde pueda, igual para abajo, ¿no?, salvo que los recursos naturales que son del Estado. Entonces ya hay límite. Hemos visto que actualmente, ya con el derecho en referencia al derecho de propiedad por la función social, entonces uno no puede hacer uso y abuso de su derecho, y en todo caso hay límites o restricciones que nos dan las normas, por ejemplo el Código Civil, en el caso de vecindades, ¿no?, en caso de tolerancias, etcétera, y también nos hace referencia que estamos sujetos a lo que es la habilitación y la zonificación, ¿no? Bajo el amparo de la ley 30494, que modifica la ley 29090, ahora dice que para edificar tiene que haberse aprobado por lo menos los estudios preliminares en lo que es el proceso de habilitación urbana. Actualmente, esta licencia que nosotros pedimos, que es el permiso a la municipalidad, ¿no?, para poder habilitar o para poder edificar, la municipalidad nos los concede, pero a nivel registral ya ha surgido lo que se llama una observación. Ustedes tienen que ver que en la partida registral por lo menos haya aprobación de proyectos para que prospere lo que es el acto de declaratoria de fábrica, para que ya sea declaratoria de fábrica nuevas, ¿ya? Ahora, ¿por qué se incide en esto la declaratoria de fábrica? Porque es un acto previo necesario para lo que es propiedad horizontal. Entonces, mi propiedad predial yo edifico, y sobre esa edificación es que yo voy a establecer lo que se llama la propiedad horizontal o esta propiedad especial. Y sobre ahí ya no va a ser el mismo alcance que tengo en referencia a la propiedad predial, que es cuando yo edifico sobre el suelo. No. Mi derecho está limitado en cuanto el acto o negocio jurídico estampado en los estatutos del reglamento interno. Necesariamente, entonces, para que exista propiedad horizontal, ¿no?, debe haber primero una edificación. Debe haber una edificación, ¿no? Y esta edificación, lo que vamos a hacer con la propiedad horizontal es limitar qué parte de esta edificación va a ser exclusiva, donde yo voy a poder ejercer mi dominio, y qué parte yo me voy a encontrar limitado, porque se da una copropiedad especial, que es una copropiedad indivisible mientras exista este reglamento interno. Entonces tenemos una diferencia en cuanto a la propiedad predial con la propiedad horizontal. Que la propiedad horizontal se da sobre predios edificados y delimitan qué parte de la edificación va a ser exclusiva y qué parte va a ser restrictiva. Otra diferencia de la propiedad horizontal con la copropiedad que vemos en el Código Civil. El Código Civil siempre tiende a la copropiedad, que exista la división y partición, ¿no?, porque simplemente es los alcances del tráfico inmobiliario son mejores cuando hay un solo propietario sobre un bien. Sin embargo, acá vemos una figura especial. Acá lo que se dice es que
Mientras existe el régimen, estos bienes comunes van a gozar de una copropiedad indivisible. Entonces, requisitos generales: existencia de una edificación o conjunto de edificaciones integradas por secciones inmobiliarias de dominio exclusivo. Bienes y servicios de dominio común. Bienes, por ejemplo, puede hacer que sean áreas determinadas que sean de dominio común, ¿no? Donde yo no podré edificar sin consentimiento de todos los copropietarios, o no podré edificar ahí sin consentimiento de todos los copropietarios. Y servicios comunes, los servicios de agua, luz, guardianía, limpieza, entre otros, ¿ya?, que se den en base a esta edificación. Que las secciones exclusivas pertenezcan a distintos propietarios o que tengan vocación de pertenencia. Porque lo que se busca con la propiedad horizontal es básicamente la independización de las secciones exclusivas para que estos se puedan transferir, ¿no? La atomización de la propiedad a efectos de que la edificación, que tiene las características de ser multifamiliar, existan diferentes familias que vivan en la misma edificación, ¿no? Y tenemos los tipos de edificaciones donde se podrían aplicar, ¿no? Edificios de departamentos. En cuanto al uso, el uso está determinado en referencia a la fábrica. La fábrica determina si es para vivienda, si es para comercio, si es para industria u otros tipos de edificación, puede ser mixto incluso. De ahí que si es para vivienda y mediante el reglamento interno se pretendan realizar independizaciones de unidades exclusivas para uso comercial, previamente habría que tener la autorización municipal, ¿no?, para esa referencia. En el caso de quintas, estas edificaciones que tienen un solo ingreso, casas en copropiedad, ¿no?, que son tipo de edificaciones donde entre casa y casa existen pasadizos, existen piscinas, campos de recreación, entre otros, ¿no?, centros y galerías comerciales y otras unidades inmobiliarias, ¿no? Entonces la norma es amplia en cuanto se puedan establecer diferentes tipos de edificaciones con la referencia que tengan bienes comunes. Esa es la única referencia, ¿ya? ¿Alguna experiencia hasta ahí que ustedes hayan tenido o alguna consulta que quieran realizar? A ver, si a mí me dan una licencia para una vivienda multifamiliar y en el caso yo quiero hacer un reglamento interno para los departamentos del primer piso, dedicarlos a zona comercial, ¿sería factible eso? Primero tendría que ponerse de acuerdo con todo. Ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros, en lo que es propiedad predial, estamos sujetos a la zonificación y al uso que nos den las municipalidades, ¿ya? Entonces, y esto es algo que quizás se descuida un poco en el ámbito registral, porque en el ámbito registral mucho se califica que el área, el lindero, que todo corresponde en cuanto a los planos, pero se desnaturaliza el uso. Entonces estoy en una zona residencial, ¿no?, y las personas que viven en esa zona adquieren su propiedad a cierto valor porque quieren tener tranquilidad en cuanto a la vecindad, en cuanto a su entorno. Sin embargo, por ahí alguien hace un reglamento interno y dedica el primer al local de eventos, supongamos. Entonces, ahí no se podría realizar, ¿ya? Entonces, el bien común ahí prima sobre mi derecho de propiedad individual y yo tengo que respetar por eso el uso y la zonificación en ese sentido, ¿no?
Doctor, y los edificios donde todos son edificios, por ejemplo, las torres de Limatambo y abajo son tiendas. Eso es porque lo ha permitido. Esos son por programas de vivienda. Esto de las torres de Limatambo, ¿no? El Estado mismo ha fomentado la elaboración de estos proyectos inmobiliarios, dando facilidades a las personas para que accedan a eso, ¿no? Ahí se detectó también una problemática, porque muchas veces cuando se hizo el saneamiento, por ejemplo, cuando COFOPRI empezó a hacer el saneamiento, hacía el saneamiento en lo que eran asentamientos humanos. Y de pronto se vio la necesidad de ampliar su alcance a proyectos inmobiliarios, como estos casos de las torres de Limatambo, por ejemplo, ¿no? Las torres. En estos proyectos inmobiliarios también participa COFOPRI, pero en referencia a sanear lo que es la declaratoria de fábrica, el reglamento interno, para que después estos programas de vivienda puedan hacer las adjudicaciones a cada uno de los propietarios individuales. Entonces, ahí se ha necesitado coordinar el Estado directamente para el saneamiento primero de la edificación, que comprende el uso que van a tener estas edificaciones, y después el reglamento interno y en sí después ya la adjudicación, un poco más de cuidado. Entonces, si ustedes ven un edificio y en ese edificio ven que hay zonas comunes, pero no se han puesto de acuerdo, por ejemplo, los vecinos, y vemos que no hay la limpieza o el orden adecuado, ¿no?, para el mantenimiento de esas zonas comunes, pueden ustedes empezar a iniciar lo que es el saneamiento del reglamento interno. ¿Por qué? Porque hay edificaciones antiguas que no existía esta obligación del reglamento interno, ¿ya? Pero de hecho ya tenemos edificaciones que sí, de hecho vemos que hay zonas comunes, escaleras, ¿no? Entonces, en ese caso también uno puede iniciar lo que es la regularización. Otra problemática que se da: yo quiero prescribir mi departamento en el que vivo y sin embargo no puedo. ¿Por qué? Porque no existe un reglamento interno y no está independizado en registros públicos. Entonces, ¿qué hago en ese supuesto, no? Porque hemos hablado que cabe la prescripción notarial, cabe la prescripción judicial. Y por el principio de tracto sucesivo o actos previos, estos van a ser actos previos que te va a exigir el registrador para poder dar publicidad a esos actos de transferencia de dominio. Entonces, ¿qué hay que hacer? También el saneamiento de lo que es declaratoria de fábrica y reglamento interno, ¿no? Entonces, la ventaja es que ustedes acá más o menos pueden tener un panorama de cómo van a poder adecuar estos actos a nivel registral, más que todo. Doctor, lo que siempre venía también, por ejemplo, en alerta registral eran edificios. O sea, era un señor que tenía una partida, pero esta partida, dentro de esta partida había un montón de partidas, unas 20 partidas, porque era como con un edificio. Y me decía, pero ¿cómo puede escribirle en alerta registral? Le va a salir de todos los departamentos, de cada uno. Y de ahí esas independizaciones, ¿primero las tiene que independizar o solamente cada registro público y ahí le van a dar una partida, depende de cada cosa? Claro, ahí ustedes tienen que saber orientar y nosotros también orientarnos en base a la partida registral. Cuando queremos bloquear la partida en referencia a la partida matriz o cuando queremos bloquear la partida en referencia a tu partida independizada. Entonces, seguro es lo que se ha basado, ha puesto la partida matriz, ¿no? Y en referencia a eso, pues, pone el aviso de todo, cualquiera de los que tienen partida independizada siempre le van a pasar la voz por si acaso que se esté efectuando un acto. Entonces, mejor que lo bloquee en referencia a su partida ya independizada, sí. También surge un problema con la búsqueda de índices, ¿no? Porque en los índices, cuando hacen la búsqueda, aparece la partida independizada y aparece ligada a la partida matriz. Hay que examinar el caso también, ¿eh? ¿Por qué? Porque puede hacer que haya una reserva de aires. Entonces, ahí él todavía no ha perdido el dominio sobre la partida matriz, porque está expectaticio a que cuando se edifique se le asigne porcentaje y ya se puede determinar, ¿no?, cuál es la unidad que le corresponde. Entonces, no siempre es un error que pasa eso, no siempre es un error, ¿no? Caso contrario sí, porque no es que él tenga el dominio, lo que tendría sería una participación sobre los bienes comunes, ¿no? Entonces muchas veces
a nosotros nos mandan documentos donde nos dicen, oye, sáquelo del índice del edificio, ¿no? Que ya está individualizado. Pero no es que a ciegas hay que hacer eso, sino hay que ver el reglamento interno. Por eso la publicidad del reglamento interno es en referencia al título archivado. Hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Doctor, y igualito le tenemos que escribir la matriz, porque hay personas que, por ejemplo, en el acta registral, cuando le buscamos el número de índice, como dice, le aparece, ¿no? En la matriz y en su partida, los dos. O sea, ahí lo que puedes hacer, bueno, en caso de orientación, decirle al señor, haga un escrito para que evalúe si es que ya no le va a corresponder a usted participación en la matriz. Pero eso lo va a evaluar el registrador. ¿Qué va a hacer el registrador? Está bien, él va a ver que la partida está independizada, pero va a tener que hacer el estudio del reglamento interno para ver si por ahí todavía conserva un área reservada, en ese sentido, ¿ya? Entonces ahí es donde va a actualizar el índice. Pero yo lo tengo que enviar al registrador o tengo que enviar a los abogados o a Defensoría del Usuario. Los abogados lo más probable es que le hagan referencia, haga usted un escrito y presente por trámite documentario, para que vaya al registrador que hizo la independización y él vea si ha habido un error ahí. Y él ya le responderá, pues le responde al domicilio de la persona, ¿no? Para darle conocimiento si su trámite prosperó o no prosperó. El plazo, doctor, ahí uno dice 15, otro dice 17, pero no, 30 días hábiles. Sí, no hay un plazo legal, lastimosamente, no hay un plazo legal, ¿no? No es como en el sistema de inscripciones normal, que sí hay un plazo de calificación, ¿no? Más o menos lo manejamos con Defensoría, 30 días hábiles, como toda hoja de trámite. Como toda hoja de trámite, sí. Si ustedes quieren acelerar un poco, también podrían ingresarlo como título. En todo caso le va a salir el título tachado, pero el registrador ya advirtiendo que era una rectificación de índice va a tener que de todas maneras incidir en esa rectificación, ¿no? Quizá en el título no haya nada que rectificar porque el asiento está bien, lo que está mal es al verse cargado el índice, ¿no? ¿Por título no puede ingresar? Sí, sí lo podrían hacer. Lo van a tachar el título si es que no hay algo que aclarar mediante un asiento. Pero en todo caso, paralelamente el registrador también va a tener que ver la situación del índice, claro, va a tener que ver, porque es parte de su calificación todo, ¿no? Hay criterio, creo que no lo veo por hoja de trámite. Claro, o sea, lo normal es presentarlo por hoja de trámite porque ahí no hay una rectificación de asiento, ¿ya? Básicamente eso. Doctor, una consulta. Dígame. ¿Y el número de título archivado del reglamento interno siempre va a ser el mismo con la Junta de Propietarios y la Secretaría Pública o va a variar? En la actualidad, cuando uno inscribe el reglamento debe constituir la Junta bajo el alcance de la Ley 27157. Bajo el Decreto Legislativo 22112 no era así. Se establecía el reglamento interno nomás. Aunque la norma decía, ¿no?, que se queda constituida la Junta de Propietarios, pero no era un acto inscribible. En la actualidad ya es un acto inscribible. ¿Los dos se ingresan con el mismo título? Sí, cuando tú veas que es un reglamento interno adecuado a la Ley 27157, ahí vas a ver que va a aparecer el reglamento interno y va a aparecer otro asiento que diga Constitución de Junta de Propietarios, así se llama. Cuando veas por las normas anteriores, la 22112, ¿no?, o las antiguas normas, ¿De qué fecha? el 19 de julio del año 1999, ¿no? El 2000 para adelante casi ya todo estaba así. Sí. Mismo archivo. De julio del 99 para adelante todo es 27157. Pero no aparece siempre, porque a veces es por modificación del reglamento interno, por ejemplo, ¿no? Entonces, en un asiento anterior ya está inscrita la Junta de Propietarios y lo que se está haciendo es modificando el reglamento interno. Lo adecúan también, ¿no? Claro, la adecuación, la modificación, ¿no? Ahí sí varía, pues en esos casos va a variar. Ahora, otra cosa es el nombramiento de la Junta Directiva o en todo caso del presidente que va a representar a la Junta de Propietarios, ¿no? Eso no es exigible cuando todavía no hay pluralidad. ¿Qué quiere decir? Que las unidades inmobiliarias tienen vocación de ser transferidos, pero en la actualidad sigue siendo un solo propietario. Mientras esté esa circunstancia, no necesariamente se va a inscribir lo que es el presidente de la Junta de Propietarios, salvo que la persona exija que sí se haga, ¿no? Pero no es exigible.
Pero apenas ya se venda una unidad a otra persona, ahí ya es necesario nombrar un representante de la Junta de Propietarios. ¿Ya? Doctor, tengo una pregunta, pero no sé si tiene que ver con A el ver. tema. Lo que pasa que, por ejemplo, en lo que son búsqueda de índice, ¿por qué la búsqueda no lo hacen con el DNI? Y que en el caso de empresas como el RUP, que vendría a ser un número más certero, ¿no? O sea, es de la persona, no sabría personas homónimas o algo así. Sería bueno, la verdad es que es bueno actualizar nuestro sistema de base de datos, pero todavía no hay una base todavía en referencia al DNI, lastimosamente. Poco a poco se está haciendo, ¿no? Peor aún que los documentos de identidad, cuando cambiaron de libreta electoral a DNI, variaron en la numeración, ¿no? Entonces hay inscripciones antiguas que todavía tienen la libreta electoral, los que pertenecen a las fuerzas policiales, ¿no? Fuerzas militares, tienen su código interno. Siempre unos piden C5 y otros piden historial de RANIEC, que son cosas totalmente diferentes. Pero si a veces está el número del DNI, pues, ¿no? Claro. Pero no, tengo el historial. Sí, lo que pasa es que en sí lo que puede dar, de conformidad con el artículo 85 del Reglamento General de los Registros Públicos, puede dar pie a una modificación, es traer un documento fehaciente. Entonces, principio de titulación auténtica, primero un instrumento público, un documento que sirva que esté dado con fe pública, ¿no? Entonces, el historial básicamente es una carta que te dan dirigido a la persona. El certificado simplemente está dirigido ya al procedimiento administrativo registral. Entonces, lo ideal sería el certificado C5, donde vincule ambos números con la misma persona. Eso es lo ideal. ¿C5 no es igual que historial? No necesariamente. El historial, como te digo, es una carta donde te hacen referencia, bueno, en cuanto a ti, tu historial es este de acá, y te lo dirigen a ti, claro. Que sí coadyuva al registrador, ¿no? Porque el registrador ahí ve pues que sí ha habido esa variación. Y lo puede vincular, si lo tienen por certificados individuales, lo pueden vincular que ambos le pertenecen a la misma persona. Entonces va a coadyuvar a la inscripción. Pero lo que va a dar mérito siempre a la rectificación va a ser el certificado que expida el funcionario de la RANIEC. Eso es lo que da mérito. ¿Ya? Entonces, este régimen de propiedad horizontal, así lo llamamos porque así está tipificado a nivel mundial, ¿no? Propiedad horizontal, como un tipo de propiedad especial separado de lo que es la propiedad predial, ¿no? Propiedad predial, el derecho a edificar, o uno es propietario dentro de los límites verticales, dentro del espacio superficial, ¿no? Propiedad horizontal, como le digo, una propiedad especial. ¿Eh? Los regímenes que actualmente contempla la ley 27157, tenemos el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Este régimen, conforme la directiva 340-2008, es necesario sí o sí para lo que son edificios. Y el otro régimen es el de independización y copropiedad, ¿no? Ese régimen de independización y copropiedad no se aplica para edificios, contrario censo, ¿no? Entonces, ¿por qué esa exigencia, ¿no? Porque tenemos en un edificio, tenemos que las unidades exclusivas están superpuestas, ¿no? Uno sobre otro. ¿Ya? Y en este caso, el terreno necesariamente es común. Por eso es que en tipo de edificios sí se exige, ¿no?, que se acojan a ese tipo de propiedad exclusiva y propiedad común, cuya característica es que el terreno debe ser común. En el régimen de independización y copropiedad, a diferencia, ¿no?, que también se llama propiedad tumbada, que es igual al edificio pero en forma horizontal, ¿no? Los edificios o las edificaciones, los predios se edifican encima del terreno y los terrenos son propios de cada una de las edificaciones. Puede ser de más de un piso también. Claro.
La característica de este segundo régimen es que uno es titular, ¿no?, de todo encima de su perímetro superficial del terreno, ¿no?, como si fuera una propiedad predial normal. ¿Cuál es la problemática que se presenta en cuanto, por ejemplo, a estos tipos de edificaciones de tipo quinta? Es cuando un vecino hace aleros sobre la propiedad del vecino al costado, o hace aleros sobre el pasaje común, ¿no?, que es lo más frecuente que pasa, y que lo observan diciendo que en este caso lo que hay que hacer es desafectar esta parte y adjudicársela a él, porque la característica de esto es que él es propietario solo dentro de su perímetro, ¿no?, más no sobre los bienes comunes. ¿Cómo superar esto? Puede acogerse a lo que es el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, porque ahí sí no hay la necesidad de edificar sobre su perímetro, sino ahí se puede determinar las áreas comunes en referencia a cada nivel que consta la edificación, ¿ya? ¿Y cómo subsanar esto en cuanto al alero encima de la casa del vecino? Ahí sí le tiene que vender el vecino, o en todo caso entablar pues lo que es el saneamiento de área y linderos, ¿no?, como acto previo, porque nadie puede edificar superponiéndose en el terreno de otra persona. En referencia a las edificaciones, por ejemplo, ¿no?, las casas también pasa eso, ¿no? Tengo mi casa de un piso y he edificado un alero que sobresale sobre mi perímetro del terreno. En lo que es la ley 27157, que la habíamos visto en la clase pasada, ¿no?, título primero, estos aleros edificados sobre la calle, ¿no?, la normativa, como es en referencia a antes de la expedición de la ley, año 1999, estaba el Reglamento Nacional de Construcciones, ¿no?, que era lo que normaba todo lo que son edificaciones. Y ahí había pues una permisibilidad en caso de aleros, ¿no?, dice de una altura de 2.50 y por lo mucho el alero tenía que tener una salida de 0.50 metros lineales, ¿no?, que sobresalga. Y que en ese caso no habría problema, porque el Reglamento Nacional de Construcciones vigente en aquel entonces permitía. Pero ¿qué pasa en la actualidad, no? Vemos que aleros que sobresalen esta medida y esta altura. Entonces, yo he visto aleros hasta que han querido declarar hasta de 1 metro, 1,5 metros, ¿no? Entonces ahí ya es una apropiación, ¿no?, de lo que es los bienes públicos, que son imprescriptibles, inalienables, todo lo que conocemos, ¿no? En ese sentido no cabría. Pero lo que sí es común que a veces sobresalga de esta medida, no tanto, ¿no?, sino a veces sobresale 60 centímetros, 70 centímetros. ¿Qué hacen los verificadores comúnmente? Esto lo declaran como cargas técnicas, ¿ya? Y se inscribe la declaratoria de fábrica por regularización, y a la vez en el rubro D va la carga técnica, diciendo que ha habido un sobresaliente sobre esto. Si es mucho, no lo acepto. Yo creo que hay que ver el caso, pero en todo caso ahí ya se veía, pues, ¿no?, que está haciéndose uso de la vía pública, ¿no? Entonces, no es que el alero había sobresalido, eso ya es una invasión, ¿no?, que se está yendo sobre. Algunos que interpretaron estas normas de los aleros decía que en ningún momento se debería inscribir aleros. ¿Por qué? Porque de todas maneras está saliéndote del perímetro superficial de tu terreno, o sea, de todas maneras se está copando lo que son bienes públicos. Peor aún cuando dicen que esto incrementa el área ocupada en los pisos superiores, o sea, con esto ya estás consolidando un derecho de propiedad sobre bienes comunes, sobre bienes públicos, ¿no? Pero bueno, en la medida que lo que se busca es regularizar
o en todo caso dar publicidad a aquello que de hecho ya existe, como hemos visto que en caso de hechos es diferente, ¿no? Lo que ya existe hay que incorporar los registros. Entonces acá, como es una ley de regularización, hay que incorporar eso que ya existe a registros, pues, ¿no? Para que se sincere registros con la realidad. Con de todas maneras, ¿no?, las cargas técnicas a cargo del verificador responsable, que es el que hace la labor ahí de municipalidad. Sí, muchos se acogen en este caso a un precedente que lo hemos visto la clase pasada, ¿no?, que decía que en la medida que no era exigible lo que eran los parámetros en la fecha de la edificación, entonces se podría levantar. Pero acá el Reglamento Nacional de Construcciones, pues el año, ¿cuánto? 96, creo. 86, creo que, ¿no? Incluso. El Reglamento Nacional de Edificaciones 2006, entonces ya de todas maneras había siempre exigencias, ¿no?, en este sentido. Si es factible que ambos regímenes existan en una misma unidad inmobiliaria, sí es factible, siempre y cuando se pueda determinar el sector, ¿no? O sea, puede hacer que yo cuente, por ejemplo, con una independización y copropiedad, y acá he edificado 3 pisos adicionales. Y estos también quiero independizarlo bajo el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Propiedad exclusiva y propiedad común, y todo esto bajo el régimen de independización y copropiedad. También podría establecer eso, ¿no? O en todo caso bloques, cuando vemos conjuntos habitacionales, ¿no?, varios edificios, ¿no?, construidos. Supongamos que todo esto esté también bajo el régimen de independización y copropiedad, y cada edificio también, pues, bajo el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, ¿no?, porque tienen zonas comunes cada uno de estos. Un reglamento interno general y un reglamento interno propio por cada bloque o cada sector, ¿no?, de la edificación. También he visto reglamentos internos particulares, ¿no?, donde dice que, por ejemplo, no cualquiera puede acceder a ser parte de los propietarios de un sistema o de un conjunto habitacional, ¿no? Tiene que ser aprobado por la Junta para poder ser propietario. Son restricciones al derecho de propiedad, ¿no? Ahí también hay normas que se estarían violando en ese sentido, pues, ¿no? Otros que hacen referencia, por ejemplo, que sean solo varones o solo mujeres, también, ¿no?, también hacen referencia a eso. Entonces, u otros que impiden, por ejemplo, que se acceda a las zonas comunes los vecinos que, supongamos, no hayan pagado, no estén al día en cuanto a... Entonces también hay restricciones que hay que calificarlo y hay que tomarlo con cuidado al momento de elaborar el reglamento interno, ¿no? Lo que sí hay que ver siempre la determinación de cuáles son las secciones exclusivas, y en cuanto a las secciones exclusivas, estar debidamente determinadas, ¿ya? Área, numeración, el uso que van a tener. Ya saben que este uso debe ser en referencia a la declaratoria de fábrica. ¿Por qué? Porque la declaratoria de fábrica, ahí viene el control municipal en cuanto al uso que debe tener la edificación. Los linderos, las medidas perimétricas también tienen que ser correctamente determinadas. Derechos y obligaciones de los propietarios, ¿no? Entonces, estos programas que hay de edificaciones, cuando te invitan a comprar
una unidad exclusiva en proyecto, ahí te hacen lo que se llama una compra-venta de bien futuro, ¿no? Entonces, ahí siempre está supeditado que cuando se culmine la edificación y conforme la municipalidad con sus exigencias vaya determinando que se adecue en cuanto a las exigencias de la zonificación, a veces las unidades varían, ¿no? A ti te vendieron un departamento de 90 metros, al final tienes un departamento de 85 metros. Entonces, ahí hay que tener cuidado. La relación de los servicios comunes, los porcentajes de participación que correspondan a cada propietario, ¿no? Y de acuerdo al criterio adoptado por los propietarios o por el propietario promotor. Esto ha sido una de las ventajas de la derogación del decreto legislativo 22.112, que como exigencia te decía siempre el área techada o área construida, ¿no? Entonces ahora ya uno puede determinar cuál es el criterio a adoptar, ¿no? No necesariamente por el área techada. Siempre y cuando este criterio sea fácil de interpretar o de verificar que se está llevando esos criterios dados, ¿no? Incluso uno puede ser por igualdad, por ejemplo, por cada unidad inmobiliaria. Comúnmente en los reglamentos, el 90%, el criterio para porcentaje de participación es el mismo criterio que para porcentajes de gastos comunes, ¿ya? De participación de bienes comunes es el mismo de gastos comunes. A esto se le da más importancia en el aspecto de la calificación. ¿Por qué? Porque de acá se determina el quórum en cuanto a la validez de los acuerdos. Entonces puede hacer que una persona sea propietaria de una unidad inmobiliaria nomás, por ejemplo de las 100 que hay, pero ahí el porcentaje de participación él tiene es el 75%. O sea, tiene mayoría calificada. Y por lo tanto él podría modificar el reglamento interno, adecuarlo. Y los otros solo tendrían el 0.1, 0.2, de acuerdo a cómo hayan adoptado el criterio al momento de elaborar el reglamento interno. Entonces, por eso es que en el ámbito de calificación, eso es lo primero que se examina, si se ha cumplido el quórum. ¿Y cómo lo hacemos? Se hacen sumando los porcentajes de participación que sea. Entonces, cuando ustedes le digan, mi vecino no quiere participar y nosotros queremos regularizar nuestro reglamento interno, queremos modificarlo, queremos adaptarlo. Entonces hay que ver ahí si él cumple el quórum. Para actos de administración comúnmente debe ser mayor al 50%, o sea, de 51% para adelante. Adecuación, modificación. Para actos de disposición o de afectaciones, en el caso de propiedad exclusiva y propiedad común, debe ser mayoría calificada. 2/3 de participación, ¿no? O sea, más del 66.6%. ¿Y cómo lo hacen? Como le digo a ustedes, lo que hacen es, hagan referencia del 100% de propietarios, ¿no? Tiene que haber la mayoría calificada, 66. Puede ser que sea una sola persona o la suma de los vecinos que se reúnan, tienen que superar ese monto. En el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, le digo 2/3 de participación. En los regímenes de independización y copropiedad, ahí tiene que ser el 100% para actos de disposición. ¿Ya? Independización y copropiedad. Acá también se establece los órganos de administración y las facultades y responsabilidades de los mismos, ¿no? Entonces, cuando dice copropiedad, entiendo que máximo 2 No, copropiedad es que haya
diversas unidades inmobiliarias y cada uno pertenezca a diversos propietarios de esas zonas exclusivas. Entonces, si está bajo el régimen de independización y copropiedad, ¿no? Entonces, ahí se requiere lo que es el 100% para actos de disposición o de gravamen. Como dice un solo dueño. Claro, un solo dueño o vocación, ¿no? Te dicen. Si es un solo dueño no hay problema, pues él puede hacer lo que quiera sobre su edificación, modificarlo, dejarlo sin efecto, volverlo a dar. No se necesita el 100%. Claro. En ese caso, si es un único propietario, él tiene el 100%. Pues. Si son diversos propietarios, hay que ver el porcentaje de participación, ¿no? Esa parte no. Y cuando dice que es propio, o sea... Y al criterio. Vamos a ver, por ejemplo, yo tengo por el área ocupada, supongamos. Área ocupada. ¿Ya? Entonces, por el área ocupada, supongamos que alguien tiene 80 metros cuadrados en su predio y el otro tiene solo 10 y 10 metros cuadrados. Entonces, este tendrá el 80% del porcentaje de participación, este el 10% y este el 10%. Este que tiene el 80% ya, solo él ya tiene mayoría calificada. Y él, si está en este régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, él ya podría realizar cualquier acto, modificar, adecuar, etcétera, sin necesidad de que los otros participen incluso. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si está en el régimen de independización y copropiedad? Ahí es diferente. Acá se necesita el 100% para actos de disposición y de gravamen. Es otro régimen especial. ¿Ya? Este es un criterio por el área ocupada. Pueden variar los criterios, ¿no? Puede ser por la ubicación del predio. Otro criterio por el área techada, como era el decreto legislativo 2212, ¿no? El régimen de junta de propietarios y sus órganos de administración, ¿no? También ha habido innovaciones a lo que es convocatorias para nombrar un presidente de la junta de propietarios. Entonces yo me encuentro en un edificio donde yo le compré al anterior propietario de mi departamento, ¿ya? Y cuando, por ejemplo, se presentó un problema con el vecino, me voy a quejar. ¿Ante quién me quejo si no hay junta de propietarios? Me voy a registros y veo, pero ahí está el reglamento interno, ahí está inscrita la junta de propietarios. Sí, pero ¿quién es el presidente? ¿Quién es el que representa a esta junta? Y ante todo, ¿quién es la junta de propietarios? Imagínense que cada uno de nosotros seamos propietarios de un departamento y todos vivamos en un edificio. La reunión de todos nosotros nos constituimos en la junta de propietarios. ¿Ya? Y entre nosotros elegimos a un representante de la junta. Ese es el presidente de la junta de propietarios. Ahora, puede ser que dentro del reglamento se establezcan otros cargos, ¿no? Presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, entre otros. Eso está determinado en el reglamento interno. Ese es el régimen de la junta de propietarios. Puede ser que también nombremos un administrador para que él se haga cargo de todos los gastos de las zonas comunes, ¿no? También. Si no hay nombrado un administrador y solo está el presidente hace labor de presidente y administrador a la vez. Ya él tiene las facultades. ¿Cuándo es obligatorio? Cuando exista lo que nosotros, esta situación que hemos contemplado, haya pluralidad de propietarios. Ahí es obligatorio nombrar un presidente. En la Junta también está todo lo referente a las sesiones ordinarias, extraordinarias, votaciones, quórum, acuerdos, entre otros. Entonces, ustedes, cuando, por ejemplo, les venga el caso, bueno, yo tengo un edificio, pero nunca ha habido junta de propietarios. ¿Qué puedo hacer?
¿Qué porcentaje de participación tiene usted en referencia a la Junta de Propietarios? Vemos su partida independizada. Ahí está comúnmente publicitado el porcentaje de participación, ¿ya? Si vemos que tiene el 25% a más del porcentaje de participación, esa persona puede nombrar o puede convocar una asamblea extraordinaria para realizar la elección de Junta de Propietarios. Ahora, ¿quién más lo puede hacer? Lo puede hacer el último presidente electo cuyo mandato ha fenecido, pero solo para nombrar a un nuevo presidente de la Junta de Propietarios, solo para eso, ¿ya? No para modificar, no para adecuar, no para otra cosa, solo para nombrar al presidente. Por consiguiente, en ese supuesto, si ustedes le vienen, ya saben, ya. Si ven que tienen más del 25, no. Si no ven que tienen menos del 25, digan, bueno, póngase de acuerdo con un vecino, que los dos reúnan más del 25 y ustedes convoquen. Y convoquen una junta extraordinaria. Junta extraordinaria. ¿Por qué? Porque las juntas ordinarias siempre ya están determinados en el reglamento cómo es que se debe convocar, quién lo debe convocar, en qué fecha se debe convocar, ¿no? Y las juntas extraordinarias, eso sí se puede hacer pues por algo de emergencia, ¿no? Algo que es necesario hacer. Si tienen que juntar dos, ¿sería junta extraordinaria o si tenga solamente el primero más del 25%? En ese supuesto que se necesita nombrar al presidente, junta extraordinaria, en ese supuesto, ¿ya? Ahora ustedes también pónganse a analizar. Comúnmente el reglamento exige, por ejemplo, cuando no se llega al quórum en la primera convocatoria, que haya una segunda convocatoria. Pero ustedes tienen que ver en el reglamento interno, ¿no? Si entre la primera y segunda convocatoria se exige que haya unos días, o se pueden realizar los dos el mismo día. En la generalidad de reglamentos internos que han llegado a la calificación, en las sesiones ordinarias comúnmente se piden una diferencia de 5 días. Pero en las extraordinarias, sin embargo, se puede hacer en el mismo día. Porque son, como le digo, por algo de emergencia, algo de necesidad. También he visto que en las juntas extraordinarias, si se da en la primera convocatoria la exigencia, para los acuerdos válidos es más del 51%. Y si se da en la segunda convocatoria, es la mayoría de los que asistan. Entonces también ahí tienen una ventaja. Y también se puede en la Junta hacer referencias de acuerdos lícitos, ¿no? O sea, actos jurídicos válidos. Actualmente, la facilidad que brinda registros es que el presidente electo o el que convocó pueden hacer referencia mediante declaración jurada que la convocatoria se ha hecho llegar a todos los propietarios de la Junta de Propietarios y con las formalidades que exige el reglamento. En ese caso, ya un poco relega la labor del registrador de tener que ver la convocatoria y examinar si ha sido la convocatoria válida, si los días de anticipación ha tomado conocimiento, si ha firmado o no ha firmado, entre otros aspectos, porque ya eso lo irroga el presidente. Acá también se puede establecer si se puede asistir a juntas por poder y el presidente va a ver si se le ha exhibido el poder suficiente. Y en cuanto al documento formal, entonces, hemos dicho que para modificar o crear el reglamento interno tiene que ser documento privado con firma legalizada, habíamos dicho así, ¿no? Pero ¿cómo yo le hago ver al registrador público el acuerdo que se ha habido en junta? En este caso, se saca una copia certificada del libro de actas de Junta de Propietarios, ¿ya?
ante notario, copia certificada, donde el notario tiene que hacer referencia del número del libro, quién lo aperturó, la fecha que se aperturó el libro y qué hojas, qué fojas, ¿no?, del libro de actas se está trasladando la información. Esas son las copias certificadas. Entonces, para hacer de conocimiento los acuerdos dentro de la Junta, copias certificadas. Y el documento formal para modificar, para adecuar el reglamento, para crear un reglamento, documento privado con firma legalizada. La reserva de aires o el derecho de sobreedificación también son uno de los aspectos que el reglamento de inscripción del registro de predios también ha recogido para efectos de ser publicitado ahora con un asiento particular. Entonces, tenemos el supuesto de una edificación, supongamos, de 2 pisos, ¿ya?, donde el propietario constructor hizo el reglamento interno y realizó la independización. Entonces, esto se independizó el número de ficha 1, supongamos, número de ficha 2. ¿Y qué pasó con esto? Bajo el amparo del decreto legislativo 22.112, si el reglamento interno no decía nada, el supuesto es que los techos eran comunes. O sea, no son propiedad exclusiva de nadie. Y no es que el propietario del último piso, ¿no?, puede empezar a sobreedificar, porque acá estamos no con un derecho de propiedad predial, sino estamos con un derecho de propiedad especial denominada propiedad horizontal, que está limitado hasta donde se haya edificado. Y esto es lo que día a día acontece, porque muchas personas traen incluso su declaratoria de fábrica por ampliación municipal, ¿no?, y donde solicitan pues la inscripción de esa ampliación en más de un nivel. Y es lógico que es objeto de observación, porque dice, estudiaba el reglamento interno y ahí no se ha hecho la reserva de aires. El supuesto jurídico es que es común. Entonces, bajo el amparo de la directiva del régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, ¿no?, la resolución 340-2008, se hace referencia, bueno, ahí lo que ha habido no es una manifestación de voluntad, ahí ha habido un silencio. En ese sentido, esto se puede desvirtuar con una modificación, con una declaración de voluntad. Puede ser que se haya omitido eso. Si bien es una presunción, puede ser descartada esa presunción. ¿Y cómo se hace? Hacen la junta de propietarios y dicen, bueno, como el reglamento no decía qué condición tenían los aires, que era la azotea, entonces nosotros podemos de acuerdo y decimos, bueno, vamos a declarar que la azotea es una unidad exclusiva, que no ha sido independizada, supongamos, si el reglamento interno no dijo nada. ¿No? Ahora, pero ¿y a favor de quién? ¿No? Porque ya decimos, es propiedad exclusiva, pero ¿a favor de quién? Entonces, la idea de establecer unidades exclusivas es transferir. Por consiguiente, si yo le voy a transferir a favor del propietario, supongamos del segundo piso, ¿no?, entonces en ese acuerdo de reconocimiento de aires, tengo que dar poder al presidente para que elabore la escritura pública, porque ahí estamos hablando de una transferencia de propiedad.
y tiene que hacerse por escritura pública necesariamente, ¿no? Principio de titulación auténtica para el acceso a registros, ¿no? ¿Y qué pasa si sí contemplaba el reglamento interno y decía los techos son comunes? Ese es otro supuesto. Entonces ahí no es que yo haga una asamblea de reconocimiento de que los aires son propios, sino ahí lo que tenemos que hacer es una asamblea para desafectar una zona común, cambiarle el uso de esa zona común y pasarlo a que sea propiedad exclusiva. Y ahí también la escritura pública de transferencia. ¿Ya? Son dos supuestos diferentes. Caso contrario, tendría que decir que es exclusivo y para qué persona y para qué. Para quién se va a transferir también, ¿no? O sea, le da facultades al presidente. ¿Ya? Entonces, si el reconocimiento es, supongamos, para el propietario del segundo piso, la escritura pública de transferencia. ¿Ya? Supongamos que usted compra su departamento en el último piso. O sea, ¿cómo saber que el aire es para usted? Muchas veces estas asambleas de reconocimiento se llegan a aprobar con el documento de compra-venta, cuando el propietario constructor te dijo, te vendo el segundo piso y la azotea. Entonces ahí ya hay un acto jurídico donde bastaría la asamblea de reconocimiento nomás, porque ya existe la escritura pública. Pero a veces no dice eso la escritura pública, entonces ahí sí habría que ser con el quórum total una asamblea de reconocimiento o desafectación y transferencia de dominio. Tendría que decir eso más, pero si no hay, o sea, ¿quién tenía la asamblea si recién está comprada? Son como te digo, herramientas que ha buscado el tribunal como para poder no paralizar pues lo que es el tráfico inmobiliario, ¿no? Claro. Claro, como el silencio se puede descartar mediante una manifestación porque quizá en su oportunidad no se hizo, entonces está dando esa alternativa. Pues. Y esto se da porque muchas veces existe reserva de aires con independización y reserva de aires sin independización. Entonces muchas veces, supongamos en este supuesto que habíamos hablado de 2 pisos, ¿no? Unidad inmobiliaria número 1, unidad inmobiliaria número 2, y acá la azotea la independizamos como unidad inmobiliaria número 3. Entonces, número 3, número 2, número 1, ¿no? Y cada uno con su partida registral independiente, ¿ya? Pero hay supuestos donde el reglamento dice, todavía no quiero hacer la independización de esta unidad. Y en todo caso, esto queda como reserva de aires. Y en este caso es sin independización. Entonces, cuando se quiere independizar, la condición es que a estos aires se le asigne porcentaje de participación y debe tener un área proyectada, dice, de acceso. O sea, no necesariamente un área ya de acceso, sino un área proyectada, ¿no? Que en un futuro se va a construir una escalera, supongamos, para tener acceso a lo que es la azotea, ¿no? Entonces basta que el área esté proyectada en el reglamento interno. De lo contrario, simplemente esto quedará en la partida matriz como reserva de aire sin independización. En la actualidad, estos tipos de reserva de aire sin independización ahora se hacen por un asiento específico. Antes no existía eso, ¿ya? ¿Doctor, tiene un plazo? ¿Un plazo para qué? Si se haga acordado hacer esa como reserva de aire sin independización, si pasan unos años y no se llega, por ejemplo, a hacer la escalera ahí, va a quedar ahí. Sí, va a quedar ahí. Sí. La condición es que si se va a querer vender los aires, ahí sí como acto previo le van a pedir que lo independice. ¿Ya? Entonces toda parte de un área que pertenece a una partida registral, cuando se quiere transferir como acto previo siempre se pide que se independice por el principio de especialidad, ¿no?
Entonces ya saben, requisito necesario para inscribir el reglamento interno, pregunten, ¿has inscrito tu declaratoria de fábrica? Requisito necesario. Salvo excepciones legales. Si hay excepciones, por ejemplo, las municipalidades cuando otorgan las independizaciones, la resolución de independización de predios urbanos, en tipo quintas, en ese caso, la resolución de independización para que sea inscrita en la partida, o sea, la resolución me dice, ¿sabes qué? De este predio, te otorgo la resolución y se va a independizar en 1, 2, 3 y acá una zona común. Y así sale la resolución. En este caso, no es necesario inscribir la fábrica, pero sí es necesario, con la resolución de independización, inscribir el reglamento interno. Es una de las excepciones donde no se necesita inscribir fábrica. Pero en la generalidad, siempre el acto previo es la declaratoria de fábrica. La formalidad, como le digo, ahora basta documento privado con firmas certificadas por notario, ¿no? Sin perjuicio de ello, si yo quiero, pido protocolizar mediante escritura pública este acto negocio jurídico, ¿no? De reglamento interno. ¿Quién puede otorgarlo? Si ustedes son propietarios de una edificación de más de un piso que cuenten con zonas comunes, el mismo propietario. También el presidente de la Junta, cuando tiene la aprobación de la Junta de Propietarios, ya saben, copia certificada del acta de la Junta de Propietarios respectiva. ¿Y qué hace el registrador en estos supuestos? El reglamento interno lo inscribe en la partida matriz. Entonces ahí se crea el acto de partida matriz. ¿Qué rubro iría? B, claro. B, descripción del inmueble, muy bien. B001, ¿no? Si hay una reserva de aires, B0002. La Junta de Propietarios, B0003. Elección de presidente, B00. Independización, acá se ponen las anotaciones de independización, ¿no? B0005. Y después va a quedar lo que se llaman las áreas comunes, ¿no? O el área remanente que se llama. B0006. Todos esos actos van en el rubro B, ¿no? La declaratoria de fábrica, ¿dónde iría? ¿En qué rubro? También B, ¿no? Las cargas técnicas, rubro D, ¿no? Dígame. Una consulta. ¿Qué son anotaciones marginales? Ah, ya. Las anotaciones marginales se estipulaban antes cuando las inscripciones se daban en tomos o fichas, y se decían marginales porque iban al margen en sí del tomo. O sea que estaba el asiento 1, acá escribía el asiento del registrador, y acá había, por ejemplo, se independiza un área de tanto, de 100 metros cuadrados, ¿no? Esas son anotaciones marginales. Actualmente el reglamento dice que se producen inscripciones o anotaciones, dice, ¿no? Y que las anotaciones se consideran inscripciones y gozan de esta fe pública, principio de publicidad material. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una inscripción y una anotación ahora? Y hay que hacer referencia.
una inscripción que puede ser un asiento o una anotación, ¿ya? Cuando tiene carácter definitivo es que sea así como inscripción. Y una anotación preventiva se dicen inscripciones provisionales, ¿ya? Que buscan dar a entender una situación jurídica que puede variar en el tiempo. Por ejemplo, uno podría decir cuando uno realiza el reglamento interno y hace la independización, esto sería una anotación de independización, lo que no publicita un derecho sino un hecho de que de acá se han independizado partidas independientes. Una anotación preventiva, ¿qué podría ser? Por ejemplo, un bloqueo, una inmovilización temporal de partida, ¿no? Una anotación de demanda. Entonces, una anotación preventiva de sucesión intestada, ¿no? Cuando todavía no está definitiva. Entonces son provisionales, caducan en el tiempo. La anotación de una licencia de construcción, por ejemplo, también, ¿no? O la aprobación de proyectos en una habilitación urbana, ¿no? Mientras dura la licencia, ¿no? Entonces, para matricular de forma preventiva, ¿no? O sea, porque veo sean antigüitos, preventivamente, para venta. No, actualmente también hay normas que permiten las anotaciones preventivas y que dan origen a independizaciones. Por ejemplo, cuando uno tiene una aprobación de proyectos en una habilitación urbana con autorización de venta y construcción simultánea, que es un tipo de habilitación urbana especial, ¿no? Que te permite a ti, mientras vas construyendo, vas realizando el término, la conformidad por etapas, pero a la vez también te permite que con la anotación nomás te autoriza que puedas vender. Entonces ahí, ¿qué se hace? Se realiza la anotación preventiva en una partida independizada. Entonces dice, partida independizada preventivamente, te dicen. Entonces cuando ustedes leen 29090, tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esas anotaciones preventivas o esas partidas independizadas preventivamente van a estar vigentes mientras esté vigente la licencia. O la primera, claro, la licencia o la primera etapa, la autorización municipal de aprobación de proyectos en una declaratoria de fábrica es la licencia, el otro sería la anotación del proyecto de la habilitación urbana. O sea, mientras esté vigente eso, va a estar vigente esa anotación preventiva. Entonces, en esa anotación preventiva, en la actualidad se pide que el registrador diga el tiempo de duración, pero antes no se exigía, entonces ya tiene el conocimiento del abogado. ¿Cómo yo sé que esa anotación preventiva todavía está vigente? Tengo que leerme el título archivado y ver. También en caso de habilitaciones urbanas tuvo autorización de venta garantizada y construcción simultánea. Entonces, mientras están los 36 meses vigentes, está vigente esa anotación preventiva. De ahí caduca de pleno derecho. Igual en las licencias de edificaciones también se hacen anotaciones preventivas y también se hace la anotación preventiva del reglamento interno y la anotación preventiva de la independización, mientras esté vigente la licencia, y caducan de pleno derecho. Entonces hay que tener cuidado cuando se vean. Claro, hay que ver. Y ahí estoy seguro, ¿no? Pero hay que ver también el tiempo que se dieron, ¿no? Y hay que ver las normas que autorizaron esa anotación preventiva. Entonces, ustedes no se pongan o no se arriesguen a decir, no, que esto ya caducó o no ha caducado. Hay que revisar los títulos archivados. Hay que revisar eso. Cuando no es claro del asiento, ¿no? Cuando es claro del asiento, a veces el registrador, por exigencia normativa, a veces juicioso, ¿no? Para dar una publicidad adecuada, ya pone, por si acaso esto caduca a los 2 años, a los 3 años. Entonces ahí ya. ¿Ya? Igual que los bloqueos también, ¿no? Ahora es desde la fecha de inscripción para adelante,
¿no? Entonces ahí ustedes tienen que basarse cuándo va a caducar. De las inmovilizaciones temporales de partida, cuando no dicen nada, el supuesto es que 10 años, ¿no? Ese es el supuesto, ¿ya? Igual de la inscripción o de la... Claro, desde que se publicita. Entonces ahí ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando empiezan a interpretar eso. ¿Quiénes pueden otorgar o constituir el reglamento interno? O sea, nuevos, ¿no? El constructor o promotor. En el caso que se quiera, o sea, que ya se cuente con las independizaciones de los departamentos, pero nunca se ha establecido el reglamento interno, entonces el 50% de los propietarios, en este caso, la norma dice que se computa por cada sección exclusiva, o sea, se divide 100 entre cada sección exclusiva para computar ese 50% y ellos pueden crear la junta de propietarios. O una convocatoria de los que representen el 25% de participación. Pluralidad de reglamentos, en ese caso que hice referencia, ¿no? Cuando hay bloques determinados y sobre cada torre se puede establecer un reglamento interno propio, entonces tenemos un reglamento interno general y también existen reglamentos internos propios. Y debe haber concordancia entre, dicen los representantes, las juntas directivas de ambos regímenes para que estén coordinando entre ellos, ¿no? Cualquier cambio que se dé a los reglamentos internos. En los reglamentos internos comúnmente vienen mucho los actos de adecuación del reglamento interno. ¿Por qué? ¿Y cuándo se da esto? Es cuando existe un reglamento interno basado en la anterior ley. El decreto legislativo 22.112, como le dije, la referencia de la participación de los bienes comunes era por el área techada, ¿ya? Entonces, si estamos hablando de una unidad, ¿no?, inmobiliaria donde solo parte de ella tenía el área techada, sobre esto se determinaban los porcentajes. Entonces, ¿qué pasa? En la actualidad se piden ampliaciones, modificaciones, ¿no? Y varían las áreas techadas. Esto implícitamente hace que el porcentaje de participación varíe y por lo tanto se solicita lo que se llama la adecuación del reglamento interno, ¿eh? ¿Y qué es adecuar? Es adecuar la antigua ley a la nueva ley, a la ley 27157. Aquí está, ¿no? Ley 27157 y su reglamento. Entonces, cuando lo vengan a consultar ustedes, quiero realizar una ampliación de fábrica. Vean si la unidad exclusiva ya ha sido adecuada a la ley 27157. Si no, lo más probable es que van a tener que adecuar el reglamento interno, ¿eh? Doctor, y dentro de la partida tiene que decir esa base legal, entonces, para saber si está adecuada. A veces se pone en la partida matriz, se inscribe la adecuación, y en las partidas independizadas le ponen una anotación de correlación, se llama eso, diciendo que en la partida matriz se adecuaba a la ley 27157. Si no lo dice, entonces ustedes tienen que revisar la partida matriz para ver si ya se adecuó a la nueva ley, ¿eh? Básicamente por la fecha le sacan, ¿no? ¿De qué año está el reglamento interno? Es una buena forma de determinarlo. Sí, es una buena forma, ¿no? Ver la fecha de la independización también en ese sentido, ¿no? Y el documento, ya saben, escritura pública o documento privado. Si interviene el 100% de propietarios, o sea, junta universal,
no se necesita adjuntar la junta de propietarios, ¿no?, en copias de las convocatorias o del acta de la junta. ¿Por qué? Porque están interviniendo todos. O si es un único propietario tampoco, ¿no? Si no interviene, si son diferentes propietarios, ahí sí. Y si son diferentes propietarios, necesariamente se necesita el nombramiento del presidente de la junta de propietarios. ¿Ya? Acá están los requisitos, miren. Convocado por el presidente, salvo disposición distinta de reglamento, ¿no? En la actualidad también el 25% de la junta de propietarios o de los que tengan participación en la junta de propietarios pueden convocarlo o el presidente. Una anticipación no menor de 5 días y los avisos. Las actas también es necesario tener la formalidad que exige la norma para que el acta sea clara. Lugar, fecha y hora en que se realizó. Esto ustedes tienen que compararlo con la esquela de convocatoria, ¿no?, la cual pueden pasársela en físico o en todo caso en una declaración jurada diciendo de qué manera se convocó por el presidente electo. Por ejemplo, hay a veces convocatorias que no ponen el lugar porque dice se sobreentiende que es en el edificio. Y eso no se sobreentiende. Eso tiene que hacerse referencia. La fecha y hora, ¿no? Entonces dice somos peruanos, puede empezar después de media hora, ¿no? Tampoco, tiene que ser la misma hora que se convocó. Los propietarios concurrentes indicando su porcentaje de participación. Esto es para determinar que el quórum es el necesario requerido por el reglamento interno, ¿no? Dentro de los concurrentes, por ejemplo, si nosotros ahorita nos nombramos, tenemos que elegir a un presidente y un secretario, ¿ya?, para dar pie al desarrollo de la junta. Eso no significa que estemos nombrando un presidente y un secretario de la junta directiva, no, sino es para la asamblea nomás. Y ellos en forma ordenada, el presidente va a decir vamos a desarrollar el punto 1 de la agenda y vamos a desarrollarlo así. Y ahí vamos a decir cuántos votaron a favor, cuántos en contra, cuántos se abstuvieron, o en todo caso si fue por decisión unánime de todos los concurrentes. Eso tenemos que nombrarlo en el acta necesariamente. Y al final firma el presidente, el secretario, ¿no?, y todos los que participaron en la junta, ¿no? Modificación, sin embargo, es el cambio del contenido del reglamento interno, ¿eh? Por ejemplo, en una modificación se puede desafectar bienes, enajenar bienes comunes, incorporar nuevas unidades, reordenar las cuotas de participación, entre otros aspectos, ¿no? En la adecuación, sin embargo, era solo adecuar al texto de la ley 27157. Acá ya estamos cambiando ya los artículos del reglamento interno. Si no comprende actos de disposición, desafectación, basta que más del 50% vote a favor de esta modificación. Pero si comprende desafectación de bienes comunes, ventas, cesiones, afectaciones en uso, entonces ahí es mayoría calificada cuando estamos en el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, ¿no? 2/3 de participación. Ahora también existe una cláusula de consentimiento previo. Entonces nosotros en el reglamento interno podemos decir, por ejemplo, si alguien de nosotros es propietario de 2 unidades y quiere acumularlo, entonces que él haga todo el gasto del reglamento interno y nosotros anticipadamente damos ese consentimiento previo a nosotros, ¿ya? Con tal que no nos afecte nuestro porcentaje de zonas comunes.
Si nos afecta nuestro porcentaje, ahí sí reclamamos, ¿no? Porque nos están cambiando pues nuestra participación. Entonces, cuando se independiza, simplemente mi porcentaje, que era 20%, lo voy a independizar en 2 unidades, cada uno el 10%, supongamos. Igual cuando se acumula, ¿no? Ahora, si se va a transferir, desafectar bienes y uno de nosotros no concurre a la junta, ¿ya? Después de culminada la junta, tenemos que cursarle carta notarial a esa persona que no concurrió y esperar 20 días para que esa persona haga su derecho de oposición, objetar ese acuerdo de la junta. Transcurrido 20 días de recibir la carta notarial, entonces recién vamos a registros y solicitamos que se inscriba ese acto acordado. Acá tenemos la regularización del reglamento interno. Igual que regularización de edificaciones, ¿no? Con esto la ley 27157 ha incidido y la extinción del reglamento interno. Entonces, la extinción puede ser o puede darse por causas naturales, ¿no? La destrucción del bien edificado o la demolición del bien. Entonces, eso conlleva a tener que nosotros determinar nuestro porcentaje en referencia al área común que queda. ¿Y cuál es el área común en un edificio? El suelo, ¿no? Habíamos dicho que ese era común, ¿no? Entonces, sobre el suelo, conforme a nuestro porcentaje de participación, eso va a ser nuestro porcentaje de copropiedad en el suelo, cuando se hay este supuesto natural, ¿no? De demolición o destrucción. Ahora también por acuerdo unánime uno puede referir lo que es la acumulación en la matriz, dejando sin efecto el reglamento interno. Para producirse este segundo efecto, uno de los requisitos para que se pueda acumular los bienes es que sean del mismo propietario. En ese sentido se va a exigir que todos sean los mismos propietarios de todas las unidades. Pero si es algo natural por destrucción, demolición, ahí sí vamos por junta a acordarnos cómo va a quedar nuestro porcentaje en referencia al suelo hasta que volvamos a edificarnos. Acá tenemos la referencia de la Junta de Propietarios, reunión de todos los propietarios, como le dije. No es porque uno no paga las cuotas deje de pertenecer a la Junta de Propietarios. En todo caso, intervendrá con voz, pero no tendrá derecho a voto. Habrá otras restricciones que establezca el reglamento interno, pero no deja ser parte de la Junta de Propietarios. Por eso es que cuando en el área registral uno determina el porcentaje de participación, no excluye a aquellos que no han pagado las cuotas. Se dice en referencia al 100% para determinar el porcentaje de participación. ¿Cómo se constituye? Al momento de establecer el reglamento interno, ¿no? Ahora, cuando fenece el mandato de un presidente de la Junta de Propietarios o de la directiva, ya ahí no hay que modificar el reglamento interno. Lo que hacemos simplemente es nuestra nueva acta, nuestra nueva asamblea y nombramos a los integrantes de la segunda Junta de Propietarios, ¿ya? Lo que sí en la calificación registral muchas veces se ha dado algunas observaciones cuando se hace referencia a cargos que no figuran en el reglamento interno. En el reglamento interno dice: la Junta estará compuesta por un presidente, un secretario y un tesorero. Y después se nombra otros cargos que no están contemplados, ¿no? O en todo caso no se hace referencia a cuáles son las funciones de esos cargos de las personas que se están eligiendo. Entonces ahí vienen las observaciones. Hay que tener cuidado cuando se elija
a los integrantes de la Junta de Propietarios en ese sentido. Primero, leer el reglamento interno y ver qué cargos están autorizados para poderse convocar. Ahora, si hay una Junta de Propietarios compuesta de presidente, secretario y tesorero, y solo se nombra un presidente, no hay ningún problema. Ahí sí se puede acoger el acto de inscripción del presidente de la Junta de Propietarios. Lo que se busca es que haya representación, básicamente. Esa es la forma como se acredita la convocatoria, ¿no? O mediante la presentación de los documentos, o sea, las esquelas de citación con sus cargos de recepción, entre otros, o mediante la declaración jurada del presidente. Y él hará referencia, pues, que todos los propietarios fueron citados conforme al reglamento, y ahí también se plasmará cómo se efectuó o sea, cuál ha sido el tenor de la esquela de convocatoria. Eso para determinar que cuando se califique el acta de la Junta de Propietarios sea conforme a la convocatoria. Acuerdos por mayoría calificada, 2/3 de participación, acuérdense, ¿no? En propiedad exclusiva y propiedad común, cuando es venta, gravamen, cesión, afectación de bienes, entre otros. Lo normal es que las juntas se redacten en el libro de actas de la Junta de Propietarios, pero muchas veces pasa que el libro de actas, ¿no?, se ha perdido, se ha extraviado, desaparecido, o se ha cambiado de representantes y bueno, el otro representante no los ha entregado, ¿no?, que es lo que comúnmente pasa. En ese caso se aperturará un nuevo libro de actas. El decreto legislativo 1232, que modifica el decreto legislativo 1049, la ley de notariado, ahora dice que para aperturar un nuevo libro, ¿no?, debe haber el consentimiento de la Junta, y en ese acuerdo se debe legalizar la firma de todos los que participaron en el acuerdo para aperturar un segundo libro. Eso, con la respectiva denuncia, se acompañará al notario para que el notario aperture el libro número 2. A nivel registral, lo que se va a verificar es que el libro de actas sea el correlativo del anterior, o sea, el mismo del último acto registrado, ¿no? Si en el último acto decía que se aperturó por el libro número 2, el acto que viene supuestamente debe ser el mismo libro número 2 o el libro número 3, pero ya no el libro número 1, ya dejó de tener efecto ese libro. O un número 4, ¿no? ¿Qué cosa ha pasado ahí? Y tiene que coincidir, si es el mismo libro número 2, tiene que coincidir el número de apertura del registro cronológico del notario, el mismo notario, la fecha que se aperturó ese libro, entre otros aspectos. Si la asamblea se hizo por hoja suelta, porque no contaba con el libro en aquel entonces y todavía no había presidente electo, entonces, una vez que se aperture el nuevo libro de actas, tiene que el presidente hacer su manifestación que se está incorporando, por acuerdo de la Junta, esa acta al nuevo libro, ¿ya? Entonces se está transcribiendo, se está incorporando, etc. Y así se hace referencia. Para que no le observen, porque muchas veces dice, su acta se ha realizado con fecha anterior a la apertura del libro, ¿no? Entonces, para que no sucedan esas observaciones hay que hacer referencia a los mismos. Acá está el contenido del acta. Ya habíamos hablado de estas formalidades.
las facultades del presidente, ¿no? Ahora, el presidente no es un presidente vitalicio, ¿no? Es un presidente que ejerce la función en tanto dure el periodo por el cual ha sido designado. Hay que tener cuidado también en la fecha de designación. Muchas veces se puede nombrar a un presidente por 2 años, sin embargo el reglamento interno dice que solo es por 1 año, que es obligación de la Junta de Propietarios convocar a nuevos presidentes. En su caso, de no decirse el periodo desde que va a regir su mandato en la asamblea, el supuesto es que se inicia desde el momento de la inscripción, conforme diga el reglamento en el mandato. 1 año, 2 años desde el momento de la inscripción. Si sí se hace referencia, hay que hacer referencia el día inicial y el día final, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nombramos un presidente de la Junta de Propietarios por 2 años. A partir, supongamos, del 22 de enero del 2016 al 21 de enero del 2018. 2 años, así tiene que ser. Ya, así se computa. Acá tenemos un acuerdo plenario ya del Tribunal Registral en cuanto a acreditar la convocatoria, ¿no? Entonces, la convocatoria se podrá acreditar mediante la declaración jurada del presidente electo. Entonces, como ya sabemos, esto ya ha sido ahora recogido en el reglamento de inscripción de registro de predios, y con eso cualquier referencia a una exigencia de las esquelas físicas, ustedes pueden hacer referencia de que hay un dispositivo legal donde dice que bastaría esa declaración jurada. La convocatoria también la puede hacer el 25% que cuente con participación en la Junta de Propietarios. También, como habíamos visto en el primer módulo, el registrador califica no solo la legalidad del título, sino la adecuación del título con la partida registral y los antecedentes registrales. Entonces, si decimos que Juan Pérez es propietario de la unidad número 1, así tiene que estar en la partida registral, Juan Pérez, ¿no? Si está otra persona, no se le va a contar cuando se quiera determinar el quórum a esa otra persona, mientras no regularice o sanee su situación de dominio en esa partida independizada. Por eso, el Tribunal Registral ha determinado en cuanto al quórum de la Junta de Propietarios. Deberá considerarse únicamente a los propietarios con derecho inscrito. Y acá tenemos la referencia que les hice conforme esta nueva ley 27157, ¿no? Que un poco cambia los criterios tan parametrados que tenía el decreto legislativo 22112, y actualmente cuando se quiera realizar una inscripción que básicamente implícitamente esté modificando el reglamento interno, se va a exigir la adecuación a la ley 27157. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Cuántos regímenes hay en el reglamento interno? 2 regímenes, ¿no? ¿Cuáles? Propiedad exclusiva y propiedad común. ¿Y la otra? Independización y copropiedad. En los edificios, ¿qué se va a exigir? ¿Cuál de los 2 regímenes? Necesariamente propiedad exclusiva y propiedad común, ¿no? En cuanto a la reserva de aires, en la actualidad, ¿se necesita publicitar en un asiento aparte? Actualmente sí, ¿ya? No siempre ha sido así. ¿Puede haber reserva de aires sin independización? Sí. En ese sentido hay que examinar siempre el reglamento interno. La convocatoria a Junta de Propietarios, ¿es necesario juntar las esquelas de citación en original?
No es necesario. ¿Cómo se puede acreditar? Declaración jurada del presidente, ¿ya? Entonces, firma legalizada. Para inscribir un reglamento interno, ¿cuál es la formalidad del título? ¿Qué bastaría? Documento privado con firma legalizada, ¿ya? Y para acreditar los acuerdos de la Junta de Propietarios, copia certificada del libro de actas de la Junta de Propietarios, ¿ya? Bueno, hasta ahí hemos avanzado un poco más en el desarrollo de nuestros cursos. Muchas gracias.